Vamos a seguir con la tipología, hablando un poco de algunas pistas para utilizar. En la primera sesión que se extendió, y estoy muy contento porque ustedes estaban viendo muchas conexiones. Ahora, ¿cómo utilizar estas conexiones? Vamos a hablar de algunas pistas. Tanto Orozco como Clowney establecen la justificación de la tipología en la estructura de la Biblia. Anticipo, plenitud, sombra, realidad, promesa, cumplimiento. Esta es la base para aplicar la tipología. Y si esta base no existe, pues no hay tipología. Y aquí vamos a mencionar algunos tipos, cómo identificar tipos. En general, podemos ir en reversa. En general, lo que ves de Cristo en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento en semilla, sombra o vislumbre. Entonces podemos empezar con la plena revelación, con la máxima luz, y luego podemos enfocar esa luz hacia atrás en el Antiguo Testamento para encontrar de dónde vino. Entonces lo que encuentras en general en Cristo, en plenitud, está en el Antiguo Testamento. Hay una pista, un vislumbre, una sombra, un anticipo, y ahí vamos a encontrar los tipos. Hay clases de tipos que podemos considerar. Hay tipos, podemos decir, teológicos, como los conceptos de la redención, el concepto de la elección, el concepto de la salvación, el concepto del pacto. Estos conceptos teológicos están en el Antiguo Testamento, obviamente. Redención, pues podemos pensar en Ruth, pues hay redención ahí en Ruth, es el tema más fuerte de Ruth. Elección, podemos pensar en Abraham, podemos pensar en Isaac, podemos pensar en Jacob, podemos pensar en Judá, podemos pensar en José, podemos pensar en elección a través del Antiguo Testamento, que llega a su máxima expresión en el Antiguo. La salvación, obviamente, el ejemplo magno de la salvación en el Antiguo es el Éxodo. O sea, es así como nosotros tenemos la identidad de ser salvos en Cristo, los judíos, su identidad, los hebreos, era salvos de Egipto. Era la salvación definitiva. Y luego hay muchas salvaciones a través del tiempo. Pacto, obviamente, es un tema teológico muy fuerte a través del Antiguo. Cuando Cristo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, hay que regresar y ver toda la información anterior de pacto. ¿Qué es? Porque es nuevo pacto, entonces, ¿qué es el antiguo pacto? ¿Y cuál es la relación? Hay clases de tipos históricos. Históricos, eventos que son muy cargados con simbolismo, que se llega a su máxima expresión en Cristo. El Éxodo es muy fuerte. La peregrinación en el desierto, lean el libro de Hebreos. El sacrificio de Isaac, también muy cargado con simbolismo, que Dios va a proveer el sacrificio, el sustituto. La conquista bajo Josué. Y pues estos son eventos grandes. No tienen que ser eventos grandes, pues el sacrificio de Isaac fue un evento, pues no a la escala del Éxodo, digamos, pero grande en su significado, en su impacto. Entonces hay teológicos, hay históricos, y también hay algunos que podemos decir literarios. Mateo, el Evangelio de Mateo, según Mateo, es interesante porque incluye detalles que no incluyen otros, como el descenso a Egipto. Descendieron a Egipto y luego salieron de Egipto. Y hay, pues, cuando habla de la tentación de Jesús y está ahí. Otros hablan de la tentación de Jesús, pero ahí está, ¿cuántos días? 40, así siendo tentado. Y luego sale de la tentación y él sube a un monte y él promulga la ley.
Entonces, aquí son detalles, y él no dice explícitamente, aquí está el sucesor y el cumplimiento del ministerio de Moisés. Pero literariamente está diseñando, salió de Egipto, pasó 40 días, ¿cuántos años pasaron los 40 años ahí en el desierto? Y luego después la promulgación de la ley en un monte. En Lucas hay un sermón, o es el mismo, o es algo muy parecido, lo que llamamos el sermón del monte, pero dice que está en un nivel o un lugar plano. Entonces no hay contradicción, puede ser otro sermón, o puede ser un lugar alto y un plano, o sea, puede haber un lugar plano sobre un monte, o sea, no hay contradicción ahí, pero Mateo enfatiza que un monte, fue un monte. ¿Por qué? Pues una semejanza con Sinaí, sin mencionarlo, pero él está poniendo a Jesús en un papel semejante, pero mayor que el papel de Moisés. ¿Cuáles son algunos tipos comunes? Algunos ya hemos mencionado. Ungido. Ungido es un tipo muy importante. ¿Y quiénes fueron ungidos en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes fueron ungidos, los reyes ungidos, y en un caso, por lo menos, un profeta fue ungido. Entonces ahí tenemos tres oficios, y son los tres oficios del Antiguo Testamento, que son profeta, sacerdote y rey. Los ungido, y luego dividir en estos tres oficios. Y el juez es interesante, porque el juez es como un proto-rey. El juez es como una figura transicional entre el liderazgo de Moisés y Josué, y luego la monarquía bajo Saúl, David y sus descendientes. Entonces el juez también cabe como en el tipo de rey, porque el juez anticipa al rey y los reyes anticipan al rey de reyes. El sistema sacrificial, el tabernáculo, el templo, mucho simbolismo. Lean Hebreos, y Hebreos nos hace muchas conexiones allá, ya están patentes para nosotros entre el sistema de los levitas y Jesús. Pero también introduce algo sorprendente, introduce otro sacerdocio, que es Melquisedec. Y Melquisedec es interesante porque aparece en Génesis y desaparece, se menciona en el Salmo 110 y no se menciona, y luego otra vez aparece en Hebreos. Pues ahí podemos trazar la línea, pero son saltos grandes. Se menciona solo 3 veces, pero en Hebreos es un argumento muy fuerte de que Jesús no es de los levitas, más bien es de otro orden, es de Melquisedec. El guerrero divino, hay mucha guerra en el Antiguo Testamento, y el concepto ahí es que Dios está peleando a favor de su pueblo, y a veces en contra de su propio pueblo. A veces, como castigo o disciplina, Él está en contra de su pueblo, ayudando a los enemigos. Podemos pensar en los babilonios, por ejemplo, que Dios entregó en manos de los babilonios a su propio pueblo para disciplina del exilio. Entonces el guerrero divino, pues, y también en el Nuevo Testamento la armadura de Dios, pero primero la armadura de Dios, Jesús lo tomó. O sea, Jesús tomó el yelmo de la salvación y Él venció para darnos a nosotros la victoria. El siervo es muy importante a través de la segunda sección de Isaías. El siervo es una figura muy mitológica, y ahí en el siervo hay mucha ambigüedad, y un buen ejercicio es leer esa sección de Isaías y preguntar quién es el siervo, porque a veces el siervo parece ser individuo, a veces el siervo parece ser humano, a veces parece ser más que ser humano, a veces que parece ser una unidad corporativa como toda la nación de Israel. Entonces hay algo de ambigüedad ahí en el siervo,
pero hay que ver cómo todos estos aspectos del siervo se cumplen en Cristo. Ya mencionamos las epifanías, las teofanías cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento. Y como mencioné, la idea no es sobrecargar esas epifanías con información cristológica y decir, ay, este es Jesucristo. No es necesariamente hacer eso, pero es ver en su contexto qué está anticipando. Está anticipando el día en que Dios estará con nosotros, como uno de nosotros. Entonces, viendo la epifanía en su contexto, es misterioso, quizás no muy claro, pero está indicando que algún día, como en el huerto de Edén, Dios va a caminar con nosotros como uno de nosotros. Y pues obviamente se cumple ahí en Jesucristo, en la encarnación. Israel en sí como nación es tipológico. Y junto con la cuestión de Israel es la cuestión del remanente. Es un concepto importante en el Antiguo Testamento, el remanente. Porque el Antiguo Testamento es un podar del pueblo de Dios. De todas las naciones agarró a Abraham, uno. Y luego de Abraham empezó a crecer, pero seguía podando. Escogió a Isaac. Y luego de 2 gemelos, escogió al menor y un remanente. Y luego pues crece y crece y crece. Llegan a la tierra prometida y ahí crecen. Y luego poda 10 de las 12 tribus y queda con 2. Y luego el exilio. Manda al exilio, pues desaparecen las 10 tribus y manda al exilio 2 tribus y regresa solamente un remanente. Entonces es un podar del pueblo de Dios y queda un remanente. Y la idea es estar buscando a través del Antiguo Testamento al remanente fiel. Y terminamos el Antiguo Testamento y todavía el remanente purificado no es puro. El exilio no funcionó para purificar al pueblo porque otra vez están en la tierra casándose con paganos y con paganas. Y así termina el Antiguo Testamento. El remanente fiel no es fiel. Y luego Jesús llega y ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera. Y tenemos que regresar al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el significado de la vid? Y la vid es Israel. ¿Qué tenemos en Cristo? Tenemos al remanente fiel, tenemos el Israel verdadero en Cristo. Entonces, todo esto es anticipando al verdadero Israel, al fiel Israel, al remanente puro. Obviamente, hijo de David y podemos decir hijo de Dios. Porque hay algo ahí, una jugada entre hijo de David, hijo de Dios, porque así el rey era considerado en un sentido hijo de Dios, en una forma especial, pero obviamente estas 2 líneas de hijo de David, hijo de Dios, se fusionan en Jesucristo. Tú eres mi hijo. El Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Ahí menciona Melquisedec y menciona tú eres mi hijo. Y ahí tenemos estas líneas cruzando y cumpliéndose en Cristo. También debemos enfatizar la cuestión de la continuidad y la discontinuidad. Porque a veces he escuchado de predicadores tipológicos que siguen solamente la vía positiva y no tanto la vía negativa. La vía positiva es la vía de conexión directa, continuidad, semejanza entre. Pero obviamente todos los del Antiguo Testamento tienen pies de barro. Salvo Melquisedec, no tenemos mucha información sobre él, pero todos los demás, pies de barro, y fallan. Y siempre los tipos van a ser menores que el antetipo. El antetipo va a ser perfecto, el tipo va a ser imperfecto. Entonces, esto también apunta hacia Cristo. ¿En qué sentido? Apunta a la necesidad de Cristo, porque su anticipo, su tipo,
falló a fin de cuentas, o no cumplió al 100. Podemos pensar en Adán y Cristo, cosa que estudiamos hace 8 días con la cuestión de horóscopo, la cuestión de la presentación de la idea de tipología, porque ahí dice que Adán fue un tipos o tupos de Cristo. Y ahí hay continuidad, el papel es el mismo, representa la humanidad, pero hay discontinuidad también, ¿no? Adán pecó, su posteridad constituida, pecadora y condenada. Y Cristo, Él hizo justicia, su posteridad justificada y recibe la vida eterna. Pues hay continuidad, discontinuidad. Y así podemos apreciar lo bueno y lo malo de los personajes del Antiguo Testamento. Y no tenemos que blanquear sus pecados, porque sus pecados mismos apuntan hacia Cristo en forma inversa, porque la necesidad, y así podemos predicar tanto lo bueno y lo malo de David, como apuntando a Cristo en forma positiva. David, un hombre según el corazón de Dios, pues hay una conexión positiva, directa con Jesús, ¿no? Porque ¿quién sobre todo es el hombre de acuerdo, que corresponde al corazón de Dios? Pues el Hijo de Dios mismo. Pero luego David, con sus pecados, pues nos deja como desilusionados y queriendo algo más. Y podemos pensar en general, algo que ya hice alusión, el fracaso, si podemos decirlo así, con mucho respeto, pero el fracaso del Antiguo Testamento. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Termina incompleto y termina en el fracaso del pueblo de Dios, casándose una vez más con los paganos. Y así termina la historia. Y como historia es una tragedia, como termina el Antiguo Testamento. Y es una tragedia, un fracaso a propósito. ¿Por qué? Porque no es el último capítulo, no hemos llegado a la conclusión todavía. Estamos todavía marchando hacia la gran conclusión, que no es un fracaso, más bien una victoria. Podemos pensar, por ejemplo, en algo que mencioné, pero podemos, como un ejercicio, podemos pensar, vamos a decir que estamos predicando en los Jueces. Y los Jueces es un libro deprimente, con algunos episodios muy inspiradores de fe, de victoria, pero hay un ciclo, y el ciclo es tremendo. Los israelitas pecaron delante de Dios y se apartaron de Dios. Dios los entregó en manos de sus opresores, clamaron a Dios, Dios levantó a un libertador y la tierra disfrutó paz durante tantos años. Y los israelitas hicieron lo malo delante de Dios, los entregó en manos de sus opresores, clamaron a Dios, Dios levantó un libertador y la tierra disfrutó paz durante tantos años. Y los israelitas hicieron... Esos israelitas, la vida de todos nosotros. Sí, podemos identificarnos, ¿no? Estás hablando de nosotros, la sí. Yo quería que eran los israelitas. Lejos de juzgarlos, nos identificamos, ¿no? Y luego los últimos capítulos son trágicos. Hay idolatría que no se puede imaginar. Y luego, después de la idolatría, hay un episodio tan desagradable, una violación de una concubina, que luego su amo la parte en 12 pedazos, mandando los pedazos a las diferentes tribus, para que todos se levanten en contra de un pueblo de Benjamín.
Y luego casi exterminan todo un pueblo, una tribu que es de Benjamín y es de la ciudad de Gibea. Y luego hacen trucos violentos para conseguir esposas para los 600 benjamitas que sobreviven, para que no se extermine una tribu de Israel. Y en esta confrontación, hay una confrontación ahí. ¿Quién va a subir primero? Jueces 1. Judá va a subir primero en la primera batalla en Jueces. Y luego contra los benjamitas preguntan a Dios, ¿quién va a subir primero? Y Dios contesta, Judá va a ir primero contra los benjamitas, contra la ciudad de Gibea. Y ahí tenemos algo muy político. ¿Quién era de Gibea de Benjamín? Saúl. ¿Quién era de la tribu de Judá? David. Tenemos un argumento político ahí. Y hay un refrán en los últimos capítulos. Y el refrán dice, todos hacían lo que bien les parecía. Bien les parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Y el argumento de ese libro es, ¿ya ves qué pasa en el pueblo de Dios cuando no hay rey? Necesitamos un rey. Y necesitamos un rey como David, no como Saúl. Llega Saúl, trágico, fracaso. Empieza bien y luego sale de las vías. Y luego llega David, el hombre según el corazón de Dios. Y ya tenemos lo que necesitamos. Y podemos respirar y podemos descansar porque ya tenemos al rey que más necesitamos. Y luego David, con una muchacha, más bien una señora, la rapta, tiene un hijo, la embaraza, muere el hijo y luego pues manda a matarse uno de sus fieles soldados, esposo de esa señora, y esconde su pecado durante todo un año, muere el niño, eventualmente tiene otro. Y luego David en su arrogancia, él manda hacer un censo de Israel, de Judá, de su ejército, y la ira de Dios contra él. Entonces terminamos desilusionados, pensábamos que por fin teníamos lo que más necesitábamos, y a lo mejor el hijo de David va a ser mejor, y llega y Salomón, y a lo mejor ya tenemos el rey que necesitamos, el hombre tan humilde que pide una sola cosa. Dios dice, pídeme lo que tú quieras, y él pide una sola cosa, Dios, dame sabiduría, y Dios le da sabiduría. Y desde los confines de la tierra buscan a Salomón para escuchar de su gran sabiduría. Ya podemos descansar, ya tenemos por fin al rey que necesitamos. 700 concubinas, 300 esposas paganas. Y el gran constructor del templo al fin de su vida construyendo altares para dioses paganos. Otra vez. Pero tiene un hijo, Roboam. A lo mejor en él vamos a tener al rey que más necesitamos. Y en su primer acto oficial, tontamente, pierde 10 de las 12 tribus de Israel y nunca las recuperó. Y luego así sigue. En el norte, 20 monarcas, puros idólatras. En el sur, 20 monarcas, 10 malos, 5 buenos y 5 más o menos. Pero llega al colmo y Dios dice que ya. Y los manda al exilio.
Y ahí en el exilio Dios tratando con ellos, purificándolos, y luego 70 años después los lleva otra vez, trae otra vez a su tierra. Y Él los acompaña. Ahí vemos en la visión de Ezequiel que Dios los acompañó, que la gloria de Dios salió del templo y fue al oriente, a Babilonia, para acompañar a su pueblo. Ahora en otra visión ve que Dios está regresando para estar otra vez con su pueblo bajo Esdras, va Nehemías, va bajo Zorobabel. Otra vez reconstruyen el templo y la ciudad de Jerusalén. Ya han aprendido sus lecciones, ya han sido purificados. Y Zorobabel, el hijo de David, está ahí gobernando. El linaje de David sigue. Y luego la noticia: están casándose otra vez con paganos. Y la mitad de sus hijos ni siquiera habla el idioma de Israel. Y así, no hablando el idioma de Israel, no tenía acceso a la instrucción en la Biblia, porque no estaba traducida todavía la Biblia, nuestro Antiguo Testamento. Estaban apartados de la fe verdadera. Y así termina el Antiguo Testamento. Y luego, en las primeras líneas del Nuevo Testamento, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Ya por fin podemos descansar. Ya por fin tenemos al Rey que necesitamos. El clamor, el refrán de Jueces, necesitamos un rey, se repite a través de todo el Antiguo Testamento, fracaso tras fracaso tras fracaso, preparándonos para el Rey que venía, manso, humilde, montado sobre un asno, trayendo salvación definitiva a su pueblo. Por ejemplo, y podríamos trazar otros temas a través del Antiguo Testamento, tanto positivamente Rey David, Rey Jesús, como negativamente David pecador, Jesús vencedor. Y así podemos apreciar las dos vías, las dos maneras de la continuidad y la discontinuidad. ¿Cuál es nuestra meta en predicar a Cristo? ¿Cuál es nuestra meta en seguir la tipología? La meta es que nosotros produzcamos en nosotros mismos y en los que nos escuchan el mismo efecto que tuvo Jesús en sus discípulos en el camino a Emaús. Después de escuchar a Jesús, y ahí Jesús abría su mente para entender el significado del Antiguo Testamento. Y dice en Lucas 24, algo que Clowney enfatiza al principio. Él explicó todo lo que decía acerca de Él, de Cristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Hijo tenía que sufrir y luego entrar en su gloria. Ley de Moisés, profetas y salmos. Salmos, si ven el Antiguo Testamento en hebreo, se llama Tanakh. Es el Torah, es acróstico, Tanakh. Torah, la ley. Nevi'im, profetas. Ketuvim, los escritos. Y el libro más grande de los Ketuvim son los salmos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Todo esto habla de mí, de mis sufrimientos, de mi entrada en la gloria. Y los discípulos, después de que se dieron cuenta quién era, ya que Jesús desapareció, ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta es nuestra meta. Para mi predicación
para tu predicación, para tu enseñanza, que les abramos las escrituras a nuestras congregaciones para que encuentren a Jesús y para que también sus corazones ardan por haber tenido contacto con Él. Vamos a orar, se me hace apropiado que oremos. Señor, gracias te damos por la maravilla que es el Antiguo Testamento, que es para nosotros, para enseñarnos acerca de Cristo. Y gracias por el Nuevo, que es el cumplimiento. Señor, te pedimos que nosotros podamos manejar correctamente tu palabra, toda tu palabra, para poder predicar las maravillas de Cristo, para que nuestros corazones ardan y para que los que nos escuchan también tengan corazones ardientes, encendidos por el amor de Cristo y por haber tenido un encuentro con Él a través de toda tu palabra. Y te lo pedimos en Cristo. Amén.